Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Lucía Bravo, soy psicóloga, tanatóloga y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, Luis Fernando. Él es psicólogo con su pasión y una gran experiencia en el área del suicidio. A él le mueve mucho la conducta, los actos y en este caso vamos a hablar sobre los duelos ambiguos. Él es también mi compañero en la Asociación de Tanatología, él es el presidente de APATS y en esta ocasión lo invité para que nos hablara un poquito sobre los duelos ambiguos, qué son, cómo se viven, cómo manejarlos, cuánto tiempo duran. Espero que lo disfruten, espero que vivan este video y pues, ¿por dónde empezamos, Luis Fernando? ¿Por dónde empezamos? Primero por darte las gracias por permitirme estar aquí contigo en este video. Y bueno, hablar del tema del duelo pues es un tema complicado porque los duelos en general no son un tema fácil, pero cuando hablamos de un duelo ambiguo pues se torna mucho más complejo y el día de hoy pues vamos a tratar de poder descifrar y explicarlo claramente cómo es esto. Ok, para que vayamos adentrándonos en el tema, yo creo que es muy pocas las personas que han escuchado sobre este duelo, que se preguntan qué es un duelo ambiguo, por dónde podemos empezar. Fíjate que esa es una pregunta interesante porque pareciera que el duelo es como un tema muy ajeno al tema del duelo ambiguo. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver que sí tiene mucha cercanía con nosotros. Generalmente nosotros cuando escuchamos hablar de duelos, hablamos de duelos por muerte, ¿no? Por muerte ya sea esperada o inesperada. Y bueno, ese es como el concepto general que nosotros tenemos de duelo, donde se cursan una serie de etapas según cada autor o cada teórico y bueno, se llega a una resolución. Sin embargo, hay otro tipo de duelos ambiguos que surgen en el momento en el que no se tiene la certeza de una muerte. Estamos hablando de desapariciones, que en el contexto en el que estamos ahorita en México es algo más que se presenta, pero también existen otro tipo de duelos ambiguos como cuando hay una enfermedad mental, que se tiene la presencia física pero la ausencia psicológica de la persona, cuando tenemos, e incluso a veces se considera también el nido vacío, cuando los hijos se independizan y dejan la casa como un duelo ambiguo. Entonces, estaríamos hablando de duelos que surgen a partir de una pérdida, pero que no tenemos la certeza de que la persona no esté muerta realmente, ¿no? Ok, yo me acuerdo la primera vez que yo escuché sobre el duelo ambiguo fue en una lectura, en un libro, que se inició a partir de la guerra de Vietnam, más o menos, en donde pues muchos soldados no volvían a sus familias, no encontraban los cuerpos, entonces las mismas familias viven esperanzados y no se dan la oportunidad ni pueden sentirse tan libres de decir, ok, voy a vivir un duelo, voy a despedirme, voy a darle el adiós a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces las personas somos muy significativas y necesitamos muchos símbolos, ¿no? Entonces necesitamos un cuerpo del quien despedirnos, necesitamos un cuerpo que nos confirme que se murió esa persona, necesitamos algo que nos haga despedirnos, ¿no? De lo que para nosotros representa. Entonces, me gustaría que nos platicaras de si es posible vivir un duelo, si es posible cerrar, cuánto tiempo nos dura más o menos el aceptar que esa persona ya no va a regresar. Me gustaría que nos enfocáramos un poquito en los desaparecidos, ¿no? Cuando existe un secuestro, cuando existe un accidente, por ejemplo, aéreo o algo, que ya no hay cuerpos que encontrar. Entonces, ¿cuánto tiempo, primeramente por ley, nos dan un tiempo para poder dar un acta de defunción, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos se nos da a la mente, al corazón para empezar un proceso de duelo consciente de que no va a regresar? ¿Cómo se le dice a la familia si era un padre, una madre, un abuelo? ¿Cómo se le dice a los hijos? ¿Cómo se maneja todo esto? Mira, aquí hay un punto muy importante que creo que hace completamente la diferenciación con todos los tipos de duelo. Es que generalmente este tipo de duelo vienen por hechos traumáticos y eso cambia por completo la visión de un duelo. ¿Qué hablamos o qué se entiende por un duelo, por una parte traumática? Pues un evento que fue generado por
personas externas, que en muchos casos es deliberado y planeado, es decir, alguien buscó infligirte un daño y eso cambia la naturaleza del proceso de duelo como tal, ¿no? Entonces es algo que a veces se les olvida, bueno, los pacientes obviamente no lo saben, ¿no? Que están en un evento traumático, pero sí es posible que algunos terapeutas pasen por alto el hecho de cómo ocurrió. Creo que ahí es un punto muy importante, porque si nosotros no comprendemos que hay un evento traumático, no vamos a comprender que la persona está paralizada, es decir, que los recursos no le permiten poder salir con los que cuenta en ese momento, o a lo mejor los tiene, pero todavía no los ha descubierto, no le permiten afrontar esta situación, entonces la persona se queda detenida ante este suceso que sigue, sigue y sigue. Y eso genera un no poder hacer nada, y eso hace que el duelo se retrase, pero también como que se congele. Es decir, como si nos quedáramos en una inmanencia total ante una situación de este tipo. ¿Puede variar por personalidad? Sí. ¿O hay algún factor que ayude a que se descongele, por así decirlo? Mira, aquí hay un punto interesante. Se ha encontrado que más que la cuestión de la personalidad, a diferencia de los demás tipos de duelo, este tiene mucho que ver con los factores externos, es decir, el tipo de hecho que ocurrió, si fue un secuestro, si fue una desaparición forzada, si fue un accidente, esa serie de situaciones, ese factor externo es lo que más viene y golpea este tipo de duelo. Yo creo que aquí, y más que en la parte de la personalidad, tendríamos que entrar en etapa de desarrollo para comprender en la edad en la que se encuentra la persona que está viviendo esto. Es decir, por ejemplo, un niño que enfrenta, un niño supongamos de 5 o 7 años que está presentando la ausencia de la mamá porque a lo mejor fue privada de la libertad, él lo ve como un abandono, porque todavía no alcanza a poder procesar que esta persona no está porque fue forzada. Y es conveniente que se le diga que su mamá fue secuestrada o que su mamá fue que murió en un accidente aéreo o que no sé. Y creo que aquí tener mucho cuidado porque hay una tentación a mentirle a los niños, ¿no? Es decir, si el niño nosotros le mentimos sobre esta situación, va a generar un impacto mucho más grande respecto al tema de duelo, porque va a ser un duelo fingido, es decir, no es la realidad de lo que ocurrió. Pero sí es importante explicarle al niño en la medida de que él pueda comprender que por ciertos motivos la persona no está, no porque no quiere estar, que en el caso de los niños eso es lo más importante, dejarle claro que no es que la mamá lo haya querido abandonar, que a la mamá no le interesaba, que no le importaba, sino que por causas externas ella no puede o no va a estar ahí. Eso le da mucha tranquilidad al niño, porque hay una de las situaciones más fuertes que puede enfrentar un ser humano, que es sentirse abandonado. El hecho de sentirse abandonado, sobre todo cuando eres niño, puede ser muy crucial en todo el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces por eso al niño hay que especificarle sin dar un mayor detalle, sobre todo cuando el evento ha sido con violencia o tenemos el antecedente de que ocurrió con una situación de mucha agresión. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llenar al niño de más situaciones que él no puede llegar a comprender, ¿no? Por eso tiene mucho que ver los factores externos respecto al tema del duelo. Quitando la parte ya abordada de la parte traumática, aquí hay una situación que pasa en el tema de duelo. ¿Por qué el duelo se congela? ¿Por qué decimos que es como si le pusieran hielo y no avanzamos, ¿no?, en este proceso? Porque hay una tendencia, se estanca por completo, es como si tiraras un ancla y ahí te quedaras, porque hay una necesidad de seguir buscando una respuesta a lo que pasó. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de muchas personas que han enfrentado la desaparición de hijos, hermanos, esposos, padres, etcétera, siguen buscando, que obviamente eso es entendible, ¿no? Sin embargo, están buscando una situación que no van a encontrar, me explico, no hay una respuesta, de ahí que viene la exigencia, y no tiene nada que ver el tema de justicia, o si es justo o injusto, sino que estamos hablando de la parte de la psique, que es completamente diferente a un tema jurídico. Estamos hablando a la psique como la parte de nosotros que nos permite pensar, que integra la parte de los sentimientos, emociones y que nos permite dar una respuesta ante las situaciones que nosotros vamos viviendo. Ahorita que tú comentabas la parte del duelo,
que ocurre cuando no tenemos un cadáver, es otro punto que es importante analizar. El ver un cadáver le permite a esta parte, a la psique, por así decirlo, tomar conciencia de que la muerte ocurrió. Por eso las personas vamos y nos asomamos a un ¿no? féretro para ver y tomar la certeza, porque el cadáver es la mejor evidencia de la no vida. Es decir, cuando tú ves un cadáver estás viendo la no vida. Exactamente. Y eso te permite decir, ah, sí, se murió. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un cadáver, resulta muy complicado para nuestra psique poder comprender que la persona está muerta. Si a eso le sumamos que como no hay un acta de defunción, y el acta de defunción es lo que da la muerte social, es decir, cuando una persona muere, tú tienes un acta de defunción que socialmente te permite decir que la muerte ocurrió y entonces surge el acompañamiento. ¿Y cuándo ocurrió, no? Exactamente, cuándo ocurrió y también bajo qué condiciones ocurrió ese tipo de muerte. Digamos que es la parte que permite hablar socialmente que la muerte ocurrió. Aquí no tenemos cuerpo y no tenemos acta de defunción. Entonces, estos dos factores también nos imposibilita el hecho de que podamos crear una historia, porque nosotros somos lo que nuestra historia cuenta, ¿no? Claro. Entonces, si yo no puedo darle un seguimiento a la historia de esa persona que amo o de esa persona que es especial para mí, de decir, pues murió así, así, sus últimos días fueron así, así, entonces también como que queda en pausa su vida, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la vida continúa y es donde entra esta parte del conflicto con el tema del duelo, porque a pesar de que yo estoy pausado, la vida continúa, ¿no? Y entonces aquí es donde viene una serie de situaciones que las personas presentan, que la gran mayoría es un sentimiento enorme de tristeza. Es mucha tristeza, mucho desconsuelo, pero abajo eso enmascara el enojo. Hay mucho enojo también porque hay una impotencia ante no poder resolver una situación, ante tener más preguntas que respuestas. De hecho, muchas de las personas que están en estas búsquedas psicológicamente están buscando respuestas. ¿Me explico? O sea, es constantemente una respuesta, estás buscando respuestas ante aquello que tú no logras poder comprender o procesar, y eso hace que el duelo se vuelva mucho más complejo, ¿no? ¿Y hay alguna forma de encontrar respuestas? Mira, aquí yo iría un poco más a esta parte que tal vez trabajaría en la logoterapia, que dice, hay momentos en los que hay que alejarnos de las preguntas y acercarnos a las respuestas. La gran mayoría de las personas, el por qué explicar por qué alguien te priva de la vida o de la libertad a ti, en el fondo no tiene una respuesta. Conocemos no te va a llevar a sanar nada, ¿no? Porque tú al final lo que quieres es a esa persona viva. Claro. No quieres tanto saber por qué sucedió, ¿no? Sí, porque lo que podemos encontrar son las motivaciones que llevaron a una persona, en dado caso, a privar de la libertad, a privar de la vida, a forzar una desaparición, pero en el fondo... O a no tener cuidado en un accidente. Y eso no nos va a permitir tener propiamente un consuelo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que las personas, ante no encontrar estas respuestas, van de toda esta parte de la tristeza, caen en la desesperanza. Y entonces en la parte de la desesperanza es donde se viene como la parte del cataclismo, porque entonces se ve solamente como el fin del sufrimiento. Es decir, comprendo que mi vida va a ser un peregrinar en el sufrimiento. Y entonces pareciera que solamente el sentido de la vida es sufrir, cuando no es así, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y de hecho la prueba está en esta parte de cómo las personas que han vivido este tipo de duelos han florecido de una manera diferente. Es decir, han comenzado a reelaborar la historia a partir de ese lazo que ya no está afectivo, y han creado este tipo de movimientos, ¿no? Como las madres que están buscando a sus hijos, o comienzan a modificar leyes, o comienzan a hacer algún tipo de aportación a partir de su propia desgracia. Es decir, lo que hacen es algo que se llama trascender el dolor. Es decir, no solamente me quedo con el dolor que viví, sino que busco que ese dolor me mueva hacia algo que me permita crecer a pesar de la situación que yo estoy viviendo, que puede ser sumamente devastadora, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿cómo pueden trabajar? Pues yo entiendo que ya cuando llegan al punto de hacer algo en cuanto a movimientos, acciones en cuanto a ley y todo eso, pues tuvieron que pasar por aceptar, entender,
posicionar su sentir, su ausencia y todo. ¿Cómo le puedo hacer para trabajar? Vamos a enfocarnos en el enojo y en la culpa, ¿sí? Sí. En la culpa de si pude haber hecho algo diferente, si lo hubiera acompañado, todos hubieran, ¿no? Que empiezan a surgir. Y en el enojo hacia por qué la gente es mala, por qué la gente le hizo daño a las personas que yo cuidaban, porque sabiendo que a lo mejor no estaba en un buen ambiente, en un ambiente estable, porque a él o a ella le tocó vivir esto, ¿no? Porque así terminó su vida, porque entonces, ¿cómo manejar el enojo y la culpa? Mira, aquí hay un tema muy interesante y me parece muy padre que lo menciones, porque generalmente la culpa es algo que nosotros evitamos. Y muchos, tú que eres profesional de esta área, podemos saber que muchos teóricos nos dicen la culpa se basa en un absurdo o en algo irracional, es decir, no tiene sentido que tú te culpes de algo que tú no podías haber previsto, ¿no? Eso es entendible, pero el problema es cuando lo sientes, ¿no? La cuestión aquí es que la culpa, cuando ocurre la culpa, nosotros lo primero que decimos es, Lucy, no te culpes, tú no tuviste la culpa. Y hay que permitir hasta cierto punto la culpa. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de que te estás sintiendo culpable, es que significa que estás siendo consciente. Y de lo primero que te estás haciendo consciente es de tu incapacidad que podemos tener como seres humanos de afrontar y de vivir situaciones que están lejos del control de nosotros, es decir, de nuestra parte vulnerable como seres humanos. Es decir, hay situaciones que yo no puedo controlar, que quisiera controlarlas, pero no puedo y eso me hace sentir mal. A eso se le llama la culpa entrampada, ¿no? Es decir, es como una trampa de la culpa en la que si no, yo me quedo en la culpa, voy a favorecer mucho esta parte de quedarme y seguirme congelando, porque la culpa propiamente, por sí sola, no me va a llevar a nada. Lo que me va a llevar es a darme cuenta de que como ser humano, que me estoy sintiendo culpable, es que me estoy dando cuenta de que no puedo tener respuesta ante todos ese tipo de situaciones, y eso genera mucho enojo. Porque me siento impotente para no haber controlado, haber previsto, sabido que iba a desaparecer, que se lo iban a no llevar. No permitir que se juntara con esas personas, etcétera. o ese día acompañarlo. Exactamente, todo este tipo haber de situaciones. visto algo como si yo pudiera ser visionario al futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso es importante que la culpa obviamente te hace darte cuenta que en el fondo estás muy enojado. Y entonces la parte del enojo es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y contactar con el enojo. Y nosotros pensamos que el enojo solamente se puede trabajar agrediendo, es decir, golpeando, ¿no? Destruyendo cosas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar reforzando y favoreciendo que ocurran conductas violentas, ¿no? Porque lejos de ayudar estamos propiciando más este tipo de situaciones. Pero el enojo tiene que ver con la capacidad que nosotros podemos primero de sentirlo y de expresarlo. Porque difícilmente podemos decir estoy enojado por esta situación, y al paciente le cuesta mucho trabajo reconocer esta parte del enojo. Incluso a veces vemos que cuando nos narran tienen los puños y las manos empuñadas, cerradas, con una fuerte control de enojo, porque incluso enojarnos está mal. Es decir, si yo digo que estoy enojado, socialmente no soy aceptado, porque la sociedad no me lo permite, porque la sociedad que me pide que haya personas felices. Pero también no me lo permito, ¿no? No me lo permiten, sino yo necesito seguir perteneciendo, necesito seguir viviendo aceptación. Entonces yo también me juzgo mis emociones, me juzgo mi sentir y solamente valido aquellas que son aprobadas por los otros, siendo que los otros no terminan de entender. Por supuesto. El contexto, entonces se vuelve, ¿no?, como un círculo de vicio en el cual estoy fingiendo para mantener, y eso me permite como estar en una posición muy neurótica, siempre haciendo las mismas cosas. A sanar, ¿no? Sí, porque siempre estoy haciendo las mismas cosas de la misma manera, esperando obtener un resultado distinto, pero se vuelve un círculo vicioso muy neurótico en esta parte, ¿no? Entonces por eso es importante comprender que es importante expresar el enojo. Yo siempre cuando les pregunto a mis pacientes, digo, ¿cómo vienes? Y a veces me dicen, pues, contento, triste, enojado, bienvenido con tu enojo. Y yo creo que esa es una muy buena forma de darnos cuenta cuando estamos trabajando con personas que están en una situación de este tipo, que el hecho de estar enojado y expresar el enojo no implica que yo tenga un problema para relacionarme, o que no pueda platicar o dialogar con esta persona. O que vaya a estar todo el día solamente enojado, ¿no? Claro. O sea, también puedo tener otros
momentos de otras emociones o la bienvenida de otras emociones, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es algo un poco como lo que pasa con la tristeza. Mira, en este tipo de duelos se mezclan mucho la tristeza y el enojo. Ujú. Y son mucho más fuertes que en los otros tipos de duelo porque se vuelve mucho más profunda, muy de mucho arraigo. Entonces, yo siempre les digo, bienvenida a la tristeza, porque la tristeza te permite darte cuenta también que hay momentos en la vida en los que sí fuiste feliz. Y hay momentos que han sido felices y que ahora te das cuenta de que al no estar en este momento feliz, te permite contactar con la tristeza. Hay que darle la bienvenida a la tristeza entendiendo que no se va a quedar con nosotros para siempre. Si no lo permitimos, ¿no? Si Exacto. trabajamos. Porque eso es muy Exactamente. importante, ¿no? A veces creemos que el tiempo, pero el tiempo fortalece lo que, donde tú estás parado, ¿no? Si no trabajas, si no sanas, si no haces conciencia, si no te encargas de ti mismo, el tiempo lo único que va a hacer es habituarte, acostumbrarte a donde tú decidiste Sí, estar lo parado. que pasa es que nosotros socialmente se nos dice que el tiempo no hace nada, el tiempo es inexorable, pasa y el tiempo por sí solo no va a generar nada. Lo que cambia en la vida es lo que nosotros vamos asumiendo a través del tiempo, ¿no? Por eso Ahora, y el miedo que tengo a nuevamente salir a la sociedad, por ejemplo, después de un secuestro, después la desconfianza que le tengo a las personas, el miedo de que pueda suceder, el miedo que tengan toda la información de mi familia, el miedo de que yo me sienta vulnerable, pues creo que es natural, creo que es sí. parte de tu proceso de entender y de atreverte a enfrentar nuevamente la vida, ¿no? Pero, ¿cómo puedo dar mis primeros pasos? ¿Por dónde empezar? Yo creo que aquí hay un punto muy importante. Tendríamos que también comprender el tipo de evento que ocurrió. Mira, aquí hay una parte entrampada también a veces, Lucy, porque cuando ocurren este tipo de situaciones, a veces en la familia, o en el caso de las desapariciones, de alguna manera a veces se tiene el antecedente o se sabe que la persona que ya no está, estaba involucrada, relacionado, tenía conocidos, nexos, y ese tipo de situaciones, de alguna manera, aunque no las deseamos, pues de alguna manera había un contexto, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en claro que esa es una posibilidad que puede ocurrir el que tengan toda esta información de nosotros. Sin embargo, aquí es muy importante el poder poco a poco ir desprendiéndonos de esta situación y dar esos primeros pasos que tú decías, el comenzar a abrirse de nuevo. Generalmente aquí va a haber mucha ansiedad. Por eso a veces es muy importante que cuando estas personas que han vivido, están viviendo este tipo de situaciones y requieran el apoyo terapéutico, a veces en algunos momentos van a requerir ciertos casos de apoyo farmacológico, cuando así se requiera, pero para aquellos que no, es importante comprender que el tiempo no nos tiene que apurar en esto. Ahorita que hablabas del tiempo, las personas dicen, pero ¿en cuánto tiempo? Yo le digo, está en duelo. Y en el duelo no tiene propiamente un tiempo en el que nosotros digamos a partir de 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año o dos nos va a llevar la resolución. Hay momentos en los que el solo abrir la puerta ya te está generando mucha ansiedad. Entonces, hoy pude abrir la puerta, hoy pude salir al jardín, hoy pude salir a la calle, hoy pude salir a la tienda, y estos primeros pasos es los que permiten que la ansiedad se vaya controlando sin tener que abrirme experiencias que me van a demandar mucho. Es decir, simplemente irme atreviendo a, claro, simplemente intentando, sin medir qué tan grande es el logro a los ojos ajenos, ¿no? Sino identificar qué tanto es un logro para mí. Por supuesto. Ahora, esto ocurre cuando hay situaciones de este tipo que ocurrieron así, pero si yo lo presencié y entonces me tocó presenciar cuando se llevaron a una persona, fue forzada de una manera agresiva, violenta, y yo fui partícipe de eso. Tendríamos que tener en cuenta a lo largo del tiempo y ver qué criterios se aplican para ver si no se ha creado un trastorno de estrés postraumático, porque a veces lo confundimos con el estrés agudo que se presenta después de una situación de este tipo. Y algunas personas me han llegado a preguntar, es que yo creo que tengo un estrés postraumático, pero este evento ocurrió hace 15 días. Lo más normal y natural es que tú te encuentres así. Entonces, por eso también es importante buscar el apoyo profesional, porque este tipo de pérdidas nos van a llevar a un consumo muy alto de energía y de gasto energético. Las personas se sienten muy agotadas,
a veces no es que no quieran, sino que están agotadas porque es un golpe de emociones. Yo les pongo, pues es como si te hubieras subido un ring de box emocional. Entonces te golpean y tú te quieres parar, pero no puedes, pues porque estás golpeado emocionalmente, porque es un evento estresante que consume y demanda mucha energía. Y entonces se complica un poco esto. Por eso es importante recibir el apoyo terapéutico, ¿no? Aparte son un sinfín de emociones, pero le agregamos pensamientos, ¿no? En donde también estamos tratando de entender la situación, de ponerle nombre, de ver qué se ausentó, en dónde ya no está presente, quién soy yo. Entonces es como que mi cabeza también está muy ocupada procesando lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, reconstruyendo una vida a partir de una ausencia, porque si esta persona era el proveedor o era el educador o era mi mano derecha o era lo que sea, entonces yo también estoy buscando los nuevos medios o los factores para resolver. Entonces a veces pareciera que estamos muy aislados, muy callados, muy ausentes, pero en realidad estamos haciendo muchas cosas en nuestra cabeza y es muy bueno hacerlo en cabeza, pero es muy importante que salga de nuestra cabeza, porque lo que está en nuestra cabeza simplemente va a ir creciendo con el tiempo. Entonces es importante darle forma escribiendo, como una técnica muy común, ¿no? Escribiendo, reconociendo y poniendo, bueno, esta persona significaba para mí, vamos a suponer el papá, no nomás era el papá, era mi confidente, era mi guía, era mi ejemplo. Entonces no nomás se ausentó mi papá, entonces yo también tengo que ir trabajando a quién más perdí en mi vida, ¿sí? Entonces eso también requiere tiempo, claro. y nos agota, y a veces por eso no necesitamos música, porque en nuestra cabeza ya hay muchas voces, claro. ¿sí? Entonces creo que es muy importante darnos o explicar esta parte de permitirnos crear nuestra propia reconstrucción, ¿no? Sí. Mira, y algo que pasa mucho es el evitar los eventos o las fechas significativas muy importantes. Y eso también ayuda a congelar el duelo, ¿eh? Es decir, supongamos que tenemos un evento próximo, tal vez el Día de las Madres, ¿no? Y a lo mejor la que no está es mi mamá, o es mi hermana, la que está desaparecida. Entonces de repente decimos, se suspende el Día de las Madres porque entonces ni la comida va a ser como mi mamá la hacía, y lo único que estamos haciendo es evitar enfrentar una situación de este tipo, pues no, y eso hace que te duela más, porque entonces no solamente me estoy privando del significado, sino que estoy evitando vivir una realidad que ahí está, ¿no? Y entonces tengo que distorsionarla, como si el hecho de que yo no hiciera esa celebración implicara que lo que estamos viviendo no ocurrió, ¿no? Y eso se vuelve muy complicado. Tal vez no significa que tengamos que hacer una fiesta como lo hemos hecho, pero no evitar enfrentar este tipo de situaciones, porque hay que ir a lo que las personas sí nos han aportado. Es decir, ¿qué me aportaba esa persona que no está en este momento? ¿Qué sí me dejó? Porque tenemos que comprender que las personas nos dejan cosas, y nosotros pensamos que cuando las personas desaparecen o no están, se fueron con toda esa historia, y no es cierto. Gran parte de lo que nosotros podemos recuperar es en la historia, con lo que nos aportaron, y a partir de ahí es donde yo también puedo comenzar a reconstruir con lo que ellos me han dejado y me han aportado, para poder ir trabajando en el duelo, ir avanzando en el duelo, y que este duelo no se quede congelado o solamente en la inmovilidad, ¿no? Ok, que no se quede sin resolver, sin trabajar. Ok, a manera de cierre, Luis Fernando, ¿qué podemos, por ejemplo, cuáles fueron algunos puntos importantes a abordar, a entender, a empezar a trabajar si una persona está por empezar o está viviendo? ¿Cuáles fueron algunos puntos muy, muy claves para llevar o para empezar su duelo, o para permitirse entender que el duelo no solamente significa velar un cuerpo, no solamente significa despedida, sino la ausencia de sus actividades, la ausencia de su presencia en mi vida? Las rupturas o muchas cosas también son un duelo. ¿A qué voy? Que un duelo no solamente es a partir de una muerte, sino a partir de una ausencia. Entonces, esta persona desaparecida está ausente de mi vida.
A lo mejor no le voy a hacer una despedida de un cadáver, de una muerte, de funerales, Claro. tal cual, pero sí tengo que entender e irme desprendiendo de sus funciones, porque ahorita no hay alguien que las siga ejerciendo, ¿no? Mira, aquí hay un punto importante, bueno, son varios. Uno, entender que este tipo de pérdidas que han ocurrido son dolorosas. O sea, no podemos negar que son dolorosas y que es profundamente dolorosa. Y que el dolor nos permite ser conscientes, pues, de esta parte de lo que estamos sufriendo. Que se va a hacer mucho más agudo que en otro tipo de situaciones y que puede llevar más tiempo. Sí, sí puede llevar más tiempo. Y aquí no tenemos que pelearnos con el tiempo, ¿no? Ni podemos comparar un duelo con el otro. Evitemos hacer este tipo de situaciones porque cada pérdida es muy significativa y es muy personal, ¿no? Ni vale la pena medir, ¿no? Estamos perdiendo un poquito del esfuerzo. Exacto. Segundo, creo que es muy importante darnos el tiempo para validar lo que estamos sintiendo. Ese es un punto muy importante, es decir, tenemos que decir, sí, sí estoy enojado, sí, sí, sí me siento triste, pues el hecho de expresar y de notar que estamos enojados y tristes debería de acercarnos más a las personas y no hacernos que las personas huyan de nosotros, y eso también va para las personas que nos acompañan. Y sí tengo miedo de esto, Sí. porque también, acuérdense, lo que hace un duelo personal y particular es que cada uno tenemos cosas por resolver distintas, y el entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestro sentir, es la respuesta de lo que tengo que sanar. Sí. No es entender que esta persona murió, sino entender que murió en mí. Exacto. Cuando esa persona, y eso solamente me lo van a decir mis emociones. Es una respuesta muy personal, por eso los duelos son personales. Solo yo puedo comprender esta parte de la ausencia del otro, pues, ¿no? Lo que no significa lo mismo para ti, aunque sea el mismo papá, la misma mamá, el hermano, el amigo, etc. Creo que un tercer punto es importante en todo este proceso, es que no necesariamente tenemos que estar solos. El duelo no es algo que se tenga que vivir en soledad. Y también es importante decirle a las personas cómo nos sentimos para que las otras personas también puedan sentirse que están aportando con nosotros a partir de lo que nosotros estamos expresando. Y saber cómo acompañarnos, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos pensando en lo que nosotros creemos que la otra persona necesita, y tal vez la otra persona no es lo que necesita, ¿no? Por eso creo que es muy importante para quienes acompañan en el tema de duelo es preguntarle: ¿qué necesitas de mí? Ahora, es bien importante esto que tú mencionas, me gustaría complementarlo. A veces no nos atrevemos a decirle a los otros que esta persona desapareció, fue secuestrada, no la encuentro, no tengo su paradero, porque a veces sentimos vergüenza, ¿no? Porque la sociedad juzgamos las cosas dentro de lo bueno y lo malo, no hay puntos medios, no hay cosas más allá. Entonces, es muy importante no sentir pena por el tipo de desaparición o porque es parte de la vida, de tu historia. Es enseñarle a la gente cómo tratarte, cómo ayudarte, y no sentir pena por la desaparición, no sentir pena por ser juzgado, por ser visto como pobrecito, porque te tengan pena o algo así, ¿no? O sea, sientan alguna lástima por ti, vaya. Entonces, el hecho de que tú hables con firmeza, de que tú sientas el poder de decir, pues es que esto sucedió con mi hijo, con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, y le puedas dar una cara al otro de seguridad, o de que tú tienes el control de tu duelo, va a ser la diferencia en cómo te ven los otros. Y fíjate que aquí me gustaría agregar algo, porque hay algunas personas que me han dicho: oye, pero de repente estoy ante muchos comentarios que pueden ser muy dolorosos, lastimosos, porque a veces las personas sin intención usan alguna frase o una expresión que terminan por lastimar a la otra persona, ¿no? Entonces yo siempre les digo una forma de poder decirle eso: ¿sabes qué? Lo que me ayuda de ti es cuando tú estás cerca de mí, cuando tú me permites expresar, cuando tú me permites que yo pueda fluir en estas emociones, cuando me brindas tu acompañamiento. Esa parte es la que yo necesito de ti, sin tener que entrar en un conflicto, porque a lo mejor la otra persona no se está dando cuenta que eso también nos está proveyendo, pues, y que nosotros no lo estamos
que a lo mejor desde la otra parte donde yo acompaño no me doy cuenta, pues para la gente comúnmente esto ocurre. Y creo también que es importante comenzar a hacer cosas. Es decir, para avanzar necesitamos hacer, y tú bien lo decías ahorita, no solamente es tenerlo y comprenderlo, sino también hacerlo, comenzar a trabajar en la parte de la voluntad, pues, ¿no? Para poder ir elaborando nuestra historia respecto a esta parte. Y nunca perder de vista que las personas nos aportan a nuestra vida. Es decir, somos mucho de lo que somos a partir de las historias de las personas que han trascendido a través de nosotros. Y la pregunta es, ciertamente no te tengo aquí, pero puedes estar conmigo porque me quedo con esto de ti. Entonces la ausencia se convierte en una presencia. Es decir, sigo manteniendo esta parte de ti que a mí me ha aportado, que me permitió. Alguna vez me decía una mamá, oye, ante la pérdida de su hijo, entonces yo le decía, ¿qué sí te hizo? Y me dice, el experimentar ser madre. Entonces desde ahí y al final de cuentas el objetivo de la conexión entre las personas es enseñar y aprender del otro, ¿no? Ah. Entonces no se trata de vivir pegado al otro, exacto, sino de quedarnos con lo mejor de esa persona, quedarnos con lo que venía a aportarnos. Y bueno, también ahora lo que comentas, ¿no? Es cierto, la historia de esta persona tal vez se acabó, tal vez está inconclusa, tal vez no tiene muchas respuestas, pero no vivimos a través de los otros, vivimos a través de nosotros. Entonces también somos nosotros responsables de seguir con nuestros planes, porque muchas veces queremos darle continuidad a su vida con lo que a él le hubiera gustado o a ella le hubiera gustado, cómo él hubiera tomado esta decisión, cómo él estuviera hablando. Entonces cuando tratamos de vivir una vida ajena siempre corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces hay que hacer notar que honrar a la persona no significa querer vivir su vida, sino querer vivir mi vida a través de sus aportaciones, a través de sus enseñanzas. Bueno, pues yo no sé si quieras decir algo para finalizar. Yo creo que es importante comprender que este tipo de duelos requieren de compañía, requieren de apoyo, requieren de cercanía, de personas que también nos podamos sentir amados, queridos, ¿no? Entendidos y sobre todo siempre vayamos a esta parte. Cuando veamos una persona que está sufriendo o está en una situación difícil de su vida y que nosotros no podemos comprender cómo poder ayudar, preguntar siempre qué necesitas de mí, en qué te puedo ayudar. A veces solamente es la presencia, a veces es la cercanía, a veces es el consuelo, a veces el permíteme llorar, el no me juzgues, el no me critiques, permíteme ser, simple y sencillamente. Y bueno, comprender que cuando se requiere el apoyo terapéutico hay que solicitarlo, pues no esperemos a que una situación se vuelva mucho más complicada para tratar de abordar una situación que después sí puede tener algún tipo de repercusión mucho más fuerte, ¿no? Entonces es completamente normal y natural que ante una situación de este tipo se viva todo lo que hemos platicado en este tiempo, pero eso todavía es controlable y es manejable, pero se requiere en algunos momentos del apoyo psicológico terapéutico, ¿no? Okay. Pues creo que este tema tiene mucho para abordar. Si les interesa pueden enviarme preguntas y más adelante con muchísimo gusto volvemos a invitar a Luis Fernando a abordar las preguntas en específico que surjan del tema. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación, tu compañía, tu asesoramiento. Es una persona que está muy preparada en el tema, la que yo aprendo y admiro mucho. Les agradezco a ustedes por acompañarnos en este video. Les mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto compartir este tiempo con ustedes. E igualmente para ti. Igualmente, gracias, Luis. Adiós.